poco más de 16 horas. Ese fue el tiempo que se necesitó en Portugal para tumbar la dictadura más longeva de Europa Occidental. Su caída dio inicio a una ola de democratización que se extendió por todo el planeta. 50 años después, aquella revolución sigue siendo una de las más importantes y singulares del siglo XX. Pero, ¿qué la hace tan particular? ¿Por qué sigue estando tan vigente? Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la revolución de los claveles. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para este EO me explica, en el que vamos a contar un poco qué fue este momento histórico, se ha venido con nosotros David Gómez. ¿Qué tal, David? Bien, un poco congestionado, me habéis pegado el catarro. Tenía yo mocos la semana pasada, ahora te los hemos pasado a ti, pero sí, bueno. Me habéis transmitido. Pero bueno, bien, contento porque es un tema muy bonito y creo que Tú eres lusofílico, no sé cómo se dice afín a Portugal, pero vamos, que tú has estado ahí, hace poco fuiste por allí. Estuve recientemente, sí, en el puente de diciembre, allí haciendo Lisboa, Oporto, también Braga, Guimarães, muy recomendable, por cierto. Sí. País, creo que demasiado desconocido para lo cerca y lo importante que es para nosotros. Sí. Entonces, hoy vamos a intentar dar un poco de luz también. Portugal es de los grandes desconocidos en España, a pesar de que está al lado, básicamente. Sí. Pero bueno, vamos a situarnos en ese momento, en la revolución de los claveles. ¿Qué fue exactamente, ya digo, esa situación histórica? Pues la Revolución de los Claveles, Fer, fue un golpe de Estado realizado en Portugal el 25 de abril de 1974 por una facción del ejército portugués conocida como el Movimiento de las Fuerzas Armadas o el MFA. El MFA estaba formado por un grupo de militares izquierdistas de bajo rango que estaban descontentos con la dictadura del Estado Novo. El Estado Novo, para quien no lo conozca, era el nombre con el que se denominaba a la dictadura instaurada en el año 1933 por el general Antonio de Oliveira Salazar, y se trataba de un régimen de corte autoritario, nacionalista, anticomunista, corporativista en lo económico y conservador y católico en lo social. Un poco también en la línea de lo que veníamos viendo en ese periodo entre guerras en Europa, ¿no? Pero era un régimen fascista exactamente, pero bueno, tenía trazas, porque es lo que tú decías, que venía de los años 30 más o menos, entonces bueno, sí que tenía un poco el pozo de aquella época, el Estado Novo. Sí, básicamente más esos tintes conservadores, autoritarios y sobre todo anticomunistas. Eso sí que era relevante. Y esa insurrección del MFA puso fin al Estado Novo e inició la turbulenta transición de Portugal hacia la democracia. Los militares tomaron el control de los aeropuertos y de los edificios gubernamentales y forzaron la renuncia del gobierno. Lo más llamativo de esta sublevación es que se produjo de forma bastante rápida y pacífica, lo comentabas en esa intro. Pensemos que la Revolución de los Claveles comenzó a las 12:25 de la madrugada, cuando sonó en la radio la canción Grándola Vila Morena de José Afonso, que estaba prohibida por el régimen y que era una de las señales que tenían los militares para comenzar ese golpe de Estado. Y en torno a las 4 de la tarde del mismo día, el Ejecutivo ya había dimitido. Los únicos que se resistieron hasta el final fueron los miembros de la policía política, que se atrincheraron en su cuartel y dispararon a la multitud, asesinando a 3 personas. Fueron las únicas víctimas mortales de aquella jornada. Y por cierto, respecto a esta canción, la intrahistoria de Grándola Vila Morena, tenemos un artículo muy chulo en el Orden Mundial, que al igual que el Bella Ciao, creo que también aparece en La Casa de Papel. Yo no he visto La Casa de Papel, pero me suena que llega sí a salir en algún momento. Hay una película que creo recordar que se llama Capitanes de Abril. Es una película portuguesa que básicamente cuenta cómo fue ese golpe de Estado de la revolución de los claveles. Aquí un matiz importante, hablamos de golpe de Estado porque efectivamente fue un golpe de Estado. Lo que pasa es que solemos asociar el concepto golpe de Estado a algo malo, negativo, que impone algo autoritario, pero hay casos en los que un golpe de Estado, que se llama de hecho golpe de Estado democrático, es el que te lleva, por así decirlo, de un régimen autoritario a uno más democrático o democrático directamente. Pero que no es algo peyorativo que utilicemos golpe de Estado, sino como algo técnico que al final es un brusco cambio de régimen político con el uso de la fuerza. Pero el ejemplo de Portugal es muy interesante, muy bonito también, porque lo que tú has dicho, que fue un golpe incruento en el sentido de que no derivó en una guerra civil o en ninguna masacre. Hubo estas víctimas que tú has mencionado, pero ya digo, fueron en los últimos momentos prácticamente del golpe, así que nada. Luego también surge la curiosidad del nombre. ¿Por qué se llama Revolución de los Claveles? ¿De dónde viene cómo aparece ese nombre? Pues lo cierto es que tiene una explicación bastante curiosa, Fer, y es que mientras se producía la revolución en las calles de Lisboa, un militar del MFA le pidió un cigarrillo a una camarera de un restaurante, se llama Celeste,
Y como esta mujer no tenía cigarrillos, le ofreció uno de los claveles que sus jefes habían comprado para celebrar el aniversario del restaurante. Y el militar lo que hizo fue aceptarla y colocar ese clavel, esa flor en su fusil. Y a partir de ahí sus compañeros empezaron a imitar el gesto y esto se extendió por toda Lisboa y simbolizaba ese carácter pacífico y popular de la revolución. Y lo que tampoco es muy conocido es por qué se da esta revolución, por qué se da esta insurrección militar en contra del régimen salazarista. ¿Por qué ocurre la revolución de los claveles? Hubo un factor determinante, sin ninguna duda, por encima de todos los demás, que fueron las guerras coloniales. Porque en el siglo XX Portugal todavía contaba con un imperio colonial que abarcaba varios territorios de Asia y sobre todo de África. Sin embargo, con la descolonización surgieron diversos movimientos independentistas, especialmente en Angola y Mozambique, que desencadenaron un conflicto armado contra las autoridades coloniales portuguesas. Pero esas autoridades no querían deshacerse de las colonias. Recordemos, en ese proceso de descolonización, años 60, las autoridades del Estado Novo querían mantener ese imperio colonial. Sí, sin tener demasiado poder, porque Portugal era un país muy pobre, que no tenía demasiados recursos militares, quiere decir que mantenía ese imperio colonial un poco echando el bofe, porque realmente Portugal era poco país para lo que exigía tener un imperio colonial. Sí, era poco productivo. Además también. Que tú mencionas eso, Mozambique, Angola, pero luego también tenía Macao, en China, que eso lo devuelven en los 90, y luego también Timor Oriental. Timor Oriental, o sea, que tenía un montón de colonias repartidas por el mundo de lo que pues, en el siglo XV-XVI fue el Imperio Portugués. Totalmente, y es lo que comentabas. Portugal no estaba en condiciones de mantener ese imperio colonial y las guerras coloniales dispararon el gasto económico del Estado portugués y endurecieron más todavía las condiciones de vida de los portugueses, que como bien decías, ya era uno de los países más pobres y desiguales de Europa. Y ese malestar era especialmente grande entre los jóvenes de clase trabajadora y de las zonas rurales, que eran los que reclutaban para pelear y básicamente para morir en el frente, porque el equipamiento militar de Portugal en ese momento era pésimo. Claro. Y esas desigualdades socioeconómicas, el desprecio hacia las élites militares de Lisboa y el contacto con los movimientos guerrilleros africanos hicieron que estos soldados empezaran a desarrollar un pensamiento político más vinculado a la izquierda y que sentaran esas bases del MFA. De hecho, hay una anécdota muy curiosa de esta revolución, y es que el MFA se inspiró en ese modelo de células del Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, para preparar el golpe de Estado de la Revolución de los Claveles. Como que las guerrillas angoleñas y mozambiqueñas, que ya habían desarrollado un pensamiento marxista, contagiaron, entre comillas, a los militares portugueses que estaban allí y dijeron, oye, mira, vámonos de aquí, que aquí no hay nada que hacer. Efectivamente, y al mismo tiempo hay que entender que el Estado Novo había entrado en un proceso de crisis interna con la salida del poder de Salazar en el año 1968, después de sufrir un derrame cerebral. Y tras la llegada de su sustituto, que era Marcelo Caetano, empezó a emerger un ala liberal dentro de ese régimen que mantenía ciertas conexiones con la sociedad civil. Y estos vínculos consolidaron a una oposición que a la postre sería determinante para ese éxito social que tuvo el golpe. Sí, totalmente. Salazar, que si no recuerdo mal, era catedrático o algo así, ¿no? Que yo creo que era catedrático, es de los casos más curiosos de dictador de Europa, que al final siempre piensas, pues el típico arribista así carismático y tal, que no tiene estudios, pero el tipo era catedrático. Y creo también recordar, esto ya digo, me lo estoy inventando un poco sobre la marcha, que cuando le da el derrame cerebral se queda ahí un poco, bueno, que ya el hombre no estaba para gobernar, pero le mantienen el poder un poco de manera ficticia y le creaban un periódico falso para llevárselo todos los días, para que aparecía como si él mandase, cuando realmente ya no mandaba y estaba Marcelo Caetano en el poder. Pues mira, ahí me pillas, ¿eh? Pero me parece un historión. No hay nada futbolístico, entonces claro, aquí te puedo hacer el regate. ¿Y qué consecuencias tuvo también la revolución de los claveles? Pues mira, Fer, como hemos mencionado al inicio, la revolución de los claveles acabó con ese Estado Novo e inició la transición democrática en Portugal. También desencadenó esa famosa tercera ola de democratización de la que habla Samuel Huntington, que hubo muchos países que se democratizaron entre 1974 y 1990. Y esta transición democrática de Portugal, a diferencia de otras que también se produjeron en ese momento, como está el caso de la española, no fue una transición pactada con las élites del régimen, sino que significó una ruptura total con ese régimen autoritario y con anterior. El peligro que eso conllevaba, porque claro,
La española sí que fue pactada con las élites del régimen saliente, pero esta no. Claro, de ahí que digamos que fue una transición bastante convulsa, porque tenías por un lado esas fuerzas revolucionarias que estaban vinculadas a los sectores más radicales del MFA y al Partido Comunista, que pretendían implantar una democracia más de corte socialista, y se enfrentaban a esas fuerzas más moderadas, como era el Partido Socialista, el PS, o el Partido Socialdemócrata de centro-derecha, que querían más una democracia liberal al estilo occidental. Además, hay que tener en cuenta que estamos en el contexto de la Guerra Fría. Totalmente. Ambos en bloques, pleno apogeo. Portugal, claro, además, país-OTAN. Efectivamente, país OTAN en ese momento. Entonces, ambos bloques, bueno, en ese momento y ahora también, pero que ya estaba dentro de esa de la OTAN. alianza. Y ambos bloques estaban respaldados por cada una de las superpotencias en ese marco de rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Finalmente, el proceso revolucionario naufragó y Portugal terminó convirtiéndose en una democracia liberal y avanzó hacia esa integración europea. Sin embargo, ese periodo posterior a la revolución, ese proceso revolucionario en curso que se llama entre 1974 y 1975, donde estaban más fuertes esas fuerzas revolucionarias, estuvo marcado por las tensiones internas, por la inestabilidad política e incluso por varias intentonas golpistas. Sí. Y del mismo modo, el fin del Estado Novo propició la independencia de las colonias de África y el fin del imperio colonial portugués. Esto, claro, no es muy conocido en España, esto que estamos contando aquí hoy, y eso que es el país básicamente de al lado, pero ¿qué influencia tuvo en el Portugal actual? Porque, claro, esto, ya digo, fue clave para el país. Además, Portugal tiene una historia preciosa y maravillosa. Un día le dedicaremos un episodio. Siempre vamos acumulando más temas de los que podemos asumir, pero en algún momento hablaremos de la historia de Portugal. Es verdad que Portugal es un país muy interesante y la Revolución de los Claveles, 50 años después, sigue siendo determinante para entender muchas de las dinámicas políticas del país luso. La primera es el aislamiento de los partidos más extremistas, sobre todo en la derecha radical, porque esa idea de pactar con la ultraderecha sigue siendo un tema tabú allí en Portugal. Lo hemos visto hace unas semanas con esa formación del nuevo gobierno de centro-derecha, donde el primer ministro, Luis Montenegro, se negó durante toda la campaña electoral a pactar con Chega, el partido de derecha populista radical. Y para sortear el bloqueo de Chega en el Parlamento, pactó rotarse la presidencia de la Asamblea con el Partido Socialista. Como gran coalición, básicamente, en Portugal. Claro, en ese sentido sí, para por lo menos desbloquear la presidencia del Parlamento. Los comunistas también han sufrido este aislamiento, no solo la derecha radical, que quizás es lo más llamativo, pero también los comunistas durante décadas han estado aislados por esas pugnas que se produjeron durante la primera fase de la transición democrática. De hecho, esa marginalidad solamente se rompió en el año 2015, cuando el socialista António Costa, el anterior primer ministro, llegó al poder gracias al apoyo del bloque de izquierdas y del Partido Comunista en una alianza inédita conocida como la Jeringonza, que era como un armatoste ahí. Como la amalgama, básicamente. Claro, sí. Parecía que iba a ser como ese experimento Frankenstein que se habla aquí tanto en España, que no iba a funcionar, y sin embargo fue bastante productivo y un ejemplo para las izquierdas en Europa. Y esta estrategia de aislamiento solo ha sido posible gracias precisamente al entendimiento entre los dos principales partidos, el Partido Socialista de centro-izquierda por un lado y el Partido Socialdemócrata de centro-derecha por otro lado. Por cierto, el hecho de que se llame Partido Socialdemócrata, el principal partido de centro-derecha, ya te ofrece una idea del marco, ¿no?, en el que estaban en aquel momento de la fundación. Efectivamente. Y en Portugal, la polarización entre las dos grandes formaciones no es tan elevada como en otros lugares. De hecho, es habitual ver a un presidente de un partido y a un primer ministro de otro. Bueno, pasaba hasta hace nada con Rebelo da Sousa, que era el presidente, y António Costa, del Partido Socialista, primer ministro. Eso es. Y esa cohabitación en el poder ha facilitado el diálogo entre ambos. Pero sin duda, lo más llamativo de la Revolución de los Claveles es que es una fecha de consenso para los portugueses. No existe una derecha fuerte que reivindique el legado de la dictadura. Incluso André Ventura, el líder de Chega, ha sido crítico con Salazar y participa en los actos del 25 de abril. Le da otra lectura, sobre todo critica lo que vino después de ese proceso revolucionario. En definitiva, el episodio realmente divisivo fue esa transición que vino después. Claro, pero hubo una ruptura clara con el proceso de la dictadura que hasta las formaciones de derecha radical actuales ni siquiera lo reivindican. Pueden reivindicar el pasado de Portugal y demás, pero no ese momento concreto. Yo ya digo, Portugal le tenemos al pobre siempre abandonado.
solo cuando jugamos al fútbol o lo que sea, que aparece ahí en la Euro, pero es una historia fascinante que ha generado muchísima influencia en Europa, porque además Portugal, también cuando hablemos de este país, se lo podemos dedicar, es uno de los grandes tapados de Europa y casi el mundo, porque consigue colocar muchísimos de sus políticos en instituciones internacionales muy importantes. O sea, que es un país como que para el peso que tiene, realmente tiene muchísima influencia global. O sea, sí, de hecho, Antonio Costa sonaba también para alguna institución europea, se habló incluso del Consejo Europeo, ahora que había salido también del gobierno portugués, o sea, que no descartemos. Que bueno, tenemos a Antonio Guterres bueno, en la ONU. Por supuesto, secretario general de la ONU, sí. Y luego ha habido cosas también en el Banco Central Europeo, en tema de la Comisión, Durão Barroso, o sea, que Portugal, los tíos pelean bastante sus figuras. Pero bueno, hoy nos hemos quedado en la revolución de los claves, no vamos a extendernos más. Muchísimas gracias, David. Nada, un placer. Así que nada, te esperamos. Muchísimas gracias que nos estás escuchando eso en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, que nos ves también a través de YouTube. Te esperamos en unos días aquí en No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.